365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...27 de junio, promesa 178. Cuando Dios te dice habla, es porque Él ya llegó antes que tus palabras. El libro de Hechos, en el capítulo 18, versos del 9 al 11, me dan a mí una confirmación increíble de lo que vamos a hacer el próximo año. Hay momentos donde nosotros esperamos tener todas las respuestas antes de hablar. Esperamos sentirnos seguros, esperamos que todo esté claro, esperamos la confirmación perfecta. Pero muchas veces Dios hace exactamente lo contrario. Primero te pide que hables. Después te muestra lo que Él ya estaba haciendo. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Pablo. Y mientras preparaba esta promesa, yo entendí que eso mismo acababa de pasar conmigo. Porque Dios nunca envía una palabra a un lugar donde Él no haya llegado primero. Así que lo que para ti es una conversación difícil, para Dios ya es un corazón preparado. Lo que para ti es un paso de fe, para Dios ya forma parte de una historia que comenzó mucho antes. Hechos capítulo 18, versos del 9 al 11, en la Nueva Traducción Viviente dice: Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: No tengas miedo, habla con libertad. No te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. En la Biblia el mensaje dice: Una noche el Señor le habló en un sueño. Sigue así y no dejes que nadie te intimide o te haga callar. Pase lo que pase, yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. No te imaginas cuánta gente tengo de mi parte en esa ciudad. Esto era todo cuanto necesitaba. Se quedó otro 1 año y medio enseñando la palabra de Dios a los corintios. Así que cuando Dios te dice que hables, es porque Él ya llegó antes que tus palabras. No te quedes callado, no temas. Él está contigo. Estamos aproximadamente en los años 50 y 51 después de Cristo, durante el segundo viaje misionero de Pablo. Él acababa de llegar a Corinto, una ciudad enorme para la época, con alrededor de 200,000 personas. Era uno de los centros comerciales más importantes del Imperio Romano. 2 puertos la conectaban con el mundo entero. Pero Corinto también era conocida por otra razón: su inmoralidad, su idolatría, su corrupción. Incluso existía un verbo en el mundo antiguo que era corintianizar, que significaba vivir una vida de desenfreno total. Humanamente era uno de los lugares más difíciles para hablar acerca de Cristo. Y precisamente allí es donde Dios decide levantar una de las iglesias más influyentes del Nuevo Testamento. Porque Dios tiene una maravillosa costumbre de plantar jardines donde todos los demás solo ven desiertos. Pablo llegaba cansado, había sido perseguido, había sido golpeado, había sido rechazado y probablemente estaba preguntándose si valía la pena seguir. Es en ese entonces cuando Jesús aparece de noche, no para darle una reprimenda ni una estrategia, sino para darle una promesa. El miedo no siempre te hace huir, a veces solo te hace callar. Y muchas veces nosotros pensamos que el miedo se ve como alguien corriendo, pero no. El miedo más peligroso muchas veces es silencioso. Es el que te dice: no digas nada todavía. Espera un poco más. Cuando tengas todo claro, ahí recién habla. Jesús no le dice a Pablo: no sientas miedo. Le dice: no permitas que el miedo te haga callar. Qué diferente, ¿verdad? Porque la valentía nunca ha sido ausencia de miedo. La valentía es obedecer, mientras el miedo todavía intenta convencerte de lo contrario. La fe no elimina el temor, simplemente decide que Dios tiene la última palabra. ¿Cuántas conversaciones tú has pospuesto? ¿Cuántos sueños has guardado?
¿Cuántas veces has confundido prudencia con miedo? El silencio que nace del espíritu siempre trae paz, pero el silencio que nace del temor solo prolonga aquello que Dios ya quería comenzar. El silencio que viene del miedo no es paz, es una voz esperando el permiso que Dios ya te dio. Y lo más increíble de esta promesa es que Dios dice, yo estoy contigo. Y eso es más grande que cualquier respuesta. La frase más repetida de la Biblia no es no temas, es yo estoy contigo. Y esa es la razón por la cual no debemos temer. Nosotros solemos pedir explicaciones, pero Dios responde con su presencia. No temas porque yo estoy contigo. Observa el orden. Primero, Él habla. Después dice, porque yo estoy contigo. Él no espera a que Pablo se sienta seguro. La seguridad llega mientras Él obedece. ¿Cuántas veces nosotros esperamos sentirnos preparados para comenzar? Pero Dios normalmente hace exactamente lo contrario. Primero, caminamos. Después, descubrimos que Él ya iba caminando con nosotros. Pero nosotros dimos el primer paso. Nosotros esperamos muchas veces confirmación para hablar, pero Dios muchas veces confirma después de que ya obedecemos. Y quiero decirte algo, Dios ya está trabajando en personas que tú todavía no conoces. Mucha gente de esa ciudad me pertenece. No dice, quizá algún día. Tampoco dice, si haces bien tu trabajo. Dice, ellos me pertenecen. Así que Dios está hablando de personas que todavía no lo conocen, pero Él ya conoce el final de la historia. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que de repente en tu familia hay personas que todavía no conocen de Dios, pero ya le pertenecen a Dios. Dios sí los conoce. Pablo solo veía oposición, Dios veía discípulos. Pablo veía una ciudad difícil, Dios veía una comunidad, una iglesia. Pablo veía resistencia, Dios veía una cosecha. Qué diferente es mirar la vida desde los ojos de Dios. Un agricultor nunca espera ver la cosecha para sembrar. Lo que hace el agricultor es lanzar la semilla porque sabe que debajo de la tierra ya está ocurriendo algo que no alcanza a ver. Así trabaja Dios. Él nunca nos pide sembrar donde Él no haya comenzado a trabajar primero. La obediencia siempre revela una parte del plan que el miedo jamás podrá descubrir. Así que habla, aunque todavía no veas la cosecha. Dios siempre prepara corazones antes de enviar una semilla. Imagina a una profesora creyente. Hace años enseña en el mismo colegio. Nunca habla mucho de Dios porque piensa, aquí nadie me va a escuchar. Aquí todos están distraídos. Hasta que un día siente poner una pequeña nota dentro del cuaderno de una alumna que lleva meses triste. Y solo escribió, nunca olvides que tu vida tiene un propósito. Dios no se ha olvidado de ti. Pasaron los años. Aquella estudiante volvió convertida en una mujer y llorando le dijo, aquella nota evitó que ese día yo tomara la peor decisión de mi vida. La profesora pensó que estaba dejando una nota, pero Dios llevaba meses preparando un corazón. ¿Sabes qué? Así funciona Dios. Nosotros sembramos, pero Dios siempre llega antes. Dios va preparando el corazón de las personas para que las personas puedan recibir su palabra, para que las personas puedan conocer de Dios. Lo mejor que nosotros podemos hacer ahora es orar por esas personas. Hablar, no callar la palabra de Dios. Y ahora yo les abro mi corazón. Yo les conté que llevo semanas orando por el próximo año del podcast, cuál va a ser la dirección del Espíritu Santo, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y les pregunté si seguíamos leyendo toda la Biblia, si cambiábamos de versión, si seguíamos descubriendo nuevas promesas. Y mientras hablaba, una parte de mí decía, todavía no lo digas. Espérate un poquito más. Ten todo resuelto primero. Pero yo sentí que debía compartirlo con ustedes y pedirles que oraran por mí. Y hoy, al estudiar la promesa, al abrir la Biblia, Dios ya me estaba esperando. Primero, no tengas miedo. Segundo, habla con libertad. Tercero, no te quedes callada, porque hay mucha gente de esta ciudad que me pertenece. Entonces yo entendí algo. Yo pensaba que ayer estaba haciendo una encuesta, pero Dios estaba sembrando
el deseo de seguir estudiando su palabra en muchos de ustedes. Yo pensaba que estaba pidiendo opiniones, pero Dios ya estaba preparando corazones. Y esta promesa terminó siendo una confirmación para mí, porque la Biblia tiene muchísimo más que 365 promesas. Apenas estamos comenzando. Y mientras yo preguntaba si seguiríamos el próximo año, Dios me respondió, hay mucha gente que yo todavía estoy preparando. La Biblia nos dice que eso fue todo lo que Pablo necesitó oír. Y sinceramente, también fue todo lo que yo necesitaba oír. Y miren lo que la Biblia nos dice, que Pablo permaneció 1 año y medio estudiando la palabra de Dios. Así que él descubrió que la presencia de Dios era suficiente para permanecer. Así que hoy te pido que pongas la mano en el corazón y digas, Dios va delante de mí. Él prepara corazones antes de que yo hable. No tendré temor, no viviré intimidada por el miedo. Caminaré en obediencia, hablaré con amor, confiaré en que Dios ya está obrando, aunque yo todavía no pueda verlo. ¿Qué te parece si hoy me acompañas en una oración? Señor, gracias, porque tú nunca me envías sola ni solo. Tú conoces las conversaciones que evitamos, las oportunidades que hemos dejado pasar por el temor, por el miedo, y los sueños que hemos guardado por temor. Hoy recibimos tu palabra y sabemos que tú nos estás dando dirección. Amado Dios, yo no quiero permitir que el miedo hable más fuerte que tu llamado para mi vida. Dame la valentía que yo necesito para obedecer, para hablar, para no callar. Recuérdame toda la vida que cuando tú me envías a hablar es porque tú ya preparaste el corazón de quien va a escuchar. Yo vivo confiando más en tu presencia que en mis certezas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y continuamos con nuestro estudio de la Biblia y las lecturas que nos tocan el día de hoy las encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 32, hasta el capítulo 12, verso 21. Hechos, capítulo 18, versos del 1 al 22. El Salmo 145, versos del 1 al 21. Y Proverbios, capítulo 18, verso 1. Y ahora sí te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera por estos 178K en 3, 2, 1, adelante. Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 32. Por ese tiempo, el Señor comenzó a reducir el tamaño del territorio de Israel. El rey de Hazael conquistó varias regiones del país, al oriente del río Jordán, entre ellas toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén, de Manasés. El área que conquistó se extendía desde la ciudad de Aroer, cerca del valle de Arnón, hasta tan al norte como Galaad y Basán. Los demás acontecimientos del reinado de Jehú, todo lo que hizo y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jehú murió, lo enterraron en Samaria y su hijo Joacás lo sucedió en el trono. Jehú reinó en Israel desde Samaria durante 28 años en total. Segunda de Reyes, capítulo 11. Cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real. Pero Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Joram, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey, que estaba a punto de ser ejecutados. Puso a Joás y a su nodriza en un dormitorio y lo escondieron de Atalía. Por eso el niño no fue asesinado. Joás permaneció escondido en el templo del Señor durante 6 años, mientras Atalía gobernaba el país. En el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada mandó a llamar al templo del Señor a los comandantes, a los mercenarios cariteos y a los guardias del palacio. Hizo un pacto solemne con ellos y los obligó a hacer un juramento de lealtad allí, en el templo del Señor. Luego les mostró al hijo del rey. Joiada les dijo, tenían que hacer lo siguiente: una tercera parte de ustedes, los que están de turno el día de descanso, vigilarán el palacio real. Otra tercera parte de ustedes hará guardia en la puerta sur, y la otra tercera parte lo hará detrás de la guardia del palacio. Los 3 grupos vigilarán el palacio. Los 2 grupos que no están de turno el día de descanso guardarán al rey en el templo del Señor.
formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente penetrar las filas. Quédense junto al rey, vaya donde vayan. Así que los comandantes hicieron todo tal como el sacerdote Joiada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de que los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso, así como de los que terminaban el suyo, los llevaron a todos ante el sacerdote Joiada, quien les dio las lanzas y los escudos pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el templo del Señor. Los guardias del palacio se ubicaron alrededor del rey con sus armas listas. Formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Entonces Joiada sacó a Joás, el hijo del rey, puso la corona sobre su cabeza y le entregó una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey, y todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el ruido que hacían los guardias del palacio y la gente fue deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad, junto a la columna, como era la costumbre durante las coronaciones. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban y gente de todo el reino celebraba y tocaba las trompetas. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Después, el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas: llévensela a los soldados que están de la guardia frente al templo y maten a cualquiera que intente rescatarla. Pues el sacerdote había dicho: no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la puerta por donde los caballos entraban al predio del palacio y allí la mataron. Luego, Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey del pueblo, de que serían el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Así que toda la gente fue al templo de Baal y entre todos lo destruyeron. Demolieron los altares, hicieron pedazos los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. El sacerdote Joiada puso guardias en el templo del Señor. Después los comandantes, los mercenarios cariteos, los guardias del palacio y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor y pasaron por la puerta de la guardia. Entraron al palacio. El rey se sentó en el trono real. Toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada en el palacio del rey. Joás tenía 7 años cuando subió al trono. Segunda de Reyes, capítulo 12. Cuando Joás comenzó a gobernar Judá, durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel, reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Durante toda su vida, Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Pero aún así, no destruyó los santuarios paganos y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cierto día, el rey Joás dijo a los sacerdotes: recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea el pago de una cuota, el de los votos o una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomarán de este dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Sin embargo, en el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás mandó a llamar a Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó: ¿por qué no han reparado el templo? Ya no tomen más dinero para sus propias necesidades. De ahora en adelante, todo debe usarse en la reparación del templo. Así que los sacerdotes acordaron no aceptar más dinero de la gente y también estuvieron de acuerdo en que otros tomarán la responsabilidad de reparar el templo. Luego, el sacerdote Joiada tomó un cofre grande, le hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del altar en la entrada del templo del Señor. Los sacerdotes que cuidaban la entrada ponían dentro del cofre todas las contribuciones de la gente. Cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente había traído al templo del Señor y después lo metían en las bolsas.
Luego, entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagarle a la gente que trabajaba en el templo del Señor, los carpinteros, los constructores, los albañiles, los picapedreros. También utilizaron el dinero para comprar la madera y la piedra labrada necesarias para reparar el templo del Señor, y pagaron todo tipo de gasto relacionado con la restauración del templo. El dinero que se traía al templo no se usó para hacer copas de plata, ni despabiladeras, tazones, trompetas, ni otros objetos de oro o de plata para el templo del Señor. Se asignó a los trabajadores, quienes lo utilizaron para hacer las reparaciones del templo. No fue necesario pedir cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción, porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas por la culpa y de ofrendas por el pecado no se llevó al templo del Señor. Se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. En estos días, el rey Hazael de Aram entró en guerra contra Gat y la tomó. Luego se dirigió a atacar Jerusalén. Entonces el rey Joás recogió todos los objetos sagrados que Josafat, Joram y Ocosías, los reyes anteriores de Judá, habían dedicado, junto con los que él mismo había dedicado. Después le envió todo a Hazael, junto con el oro que había en los tesoros del templo del Señor, en el palacio real. Como resultado, Hazael suspendió el ataque a Jerusalén. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ahora bien, los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet Milo, rumbo a Sila. Los asesinos eran consejeros de confianza: Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer. Joás fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Luego, su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Este pasaje abarca desde Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 32, hasta el final del capítulo 12, y nos introduce en una etapa de decadencia moral, política y también espiritual en Israel y también en Judá. Jehú, aunque ejecutó el juicio de Dios contra la casa de Acab y erradicó la adoración a Baal, no quitó los becerros de oro, ni restauró la adoración genuina a Dios. Es en Judá donde Joás inicia una reforma del templo bajo la tutela del sumo sacerdote Joiada, pero esta reforma fue más estructural que del corazón del pueblo. Entonces, esta sección nos muestra un patrón alarmante. Puede haber obediencia parcial, reformas externas y aún así mantener la corrupción interna, porque la integridad no se construye en los altares visibles, sino en los rincones de lo que haces en secreto. El verso 32 nos dice: por este tiempo el Señor comenzó a reducir el tamaño del territorio de Israel. Estas palabras reflejan una advertencia. Aunque Jehú cumplió parte de su misión, su corazón no estuvo completamente alineado a Dios. Y esa obediencia parcial siempre trae consecuencias. Dios no solo mira lo que nosotros hacemos, sino cómo y por qué lo hacemos. Nosotros podemos estar sirviendo, pero si nuestra motivación es el reconocimiento o el control, tu territorio emocional, espiritual y relacional empezará a encogerse. Dios no recompensa el éxito aparente, sino la obediencia genuina. Examínate, ¿qué cosas estás haciendo para Dios, pero sin pasión, sin fe o por costumbre? Pregúntate, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto nace del amor o lo estoy haciendo por obligación? Luego vemos en Segunda de Reyes capítulo 11 que Joás fue salvado milagrosamente por Joiada y escondido en el templo durante 6 años. Cuando por fin sube al trono, impulsa una renovación del templo, un símbolo de que iba a haber restauración. Sin embargo, la fe de Joás estaba más arraigada en Joiada que en el mismo Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que una fe heredada no sostiene nada. Tu fe tiene que ser personal. Tú tienes que tener una propia convicción con Dios. No es suficiente que tus padres sean creyentes, que crean en Dios, que te bendigan.
también es necesario que tú mismo experimentes una fe, porque eso es lo que te va a transformar. Este principio nos lleva a entender que una generación puede comenzar bien, pero si no se apropia del llamado de Dios de una forma individual, terminará cayendo, porque hay cosas que nadie puede hacer por ti. Por ejemplo, yo no puedo lavarme los dientes por ti. Tú mismo tienes que lavarte los dientes. Así es la fe. Tú no puedes usar el cepillo de dientes de otro. Necesitas usar el tuyo propio. De esa misma forma es la fe. Haz del templo de tu vida un lugar de reparación diaria. No repares solo lo que otros ven, hábitos, imagen, redes sociales, porque ahí uno puede mentir, sino lo que solo Dios ve, tus pensamientos, tu perdón, tus intenciones ocultas. Repara eso. Segunda de Reyes, capítulo 12, versos del 17 al 21, nos hablan de la muerte de Joiada y la caída de Joás. Aunque este pasaje resume el reinado final de Joás, más adelante vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 24, detalles detrás de la muerte de Joiada, el behind the scenes. ¿Qué sucede con Joás? Joás escucha a consejeros perversos, abandona el templo y hasta manda a matar al hijo del sacerdote que lo salvó. Y aquí aprendemos que las reformas sostenidas dependen de la fuente de tu fe. Cuando Joás perdió a su mentor, perdió también el rumbo. Por eso te decía que uno no puede tener una fe heredada. Un corazón dividido con Dios terminará completamente dividido de Dios. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros busque su propia fe en Dios y busque alimentarla. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada uno debe buscar acercarse a Dios. ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué me dice a mí el Espíritu Santo? Siento yo que esto es real. Escucho de testimonios, escucho cosas que Dios está haciendo, pero ¿qué me dice Dios a mí? ¿Qué me muestra en sueños Dios a mí? El estudiar la palabra de Dios y hacer nuestro estudio bíblico diario nos debe haber llevado a muchos de nosotros a cuestionarnos ciertas cosas. Y decimos, esto que he leído es completamente distinto a como me lo explicaron o a como lo escuché. Entonces es Dios hablándonos, es Dios ministrando nuestras vidas cada día. Yo me preguntaba, ¿y qué va a suceder Dios con nosotros cuando acabe el año, el 31 de diciembre? Habremos cumplido una meta, sí, los 365 días pegados a tu palabra, pero aún hay más. Tenemos que seguir buscando de Dios. A los que de repente no completaron todo el reto y no cumplieron todos los días, pueden volver a escucharlos, pueden volver a repetirlos y no permitirnos desconectarnos de la fe que tanto nos ha costado avanzar hasta el día de hoy. Haz un ejercicio con sinceridad. Me gustaría que escribas el nombre de las personas que más influyen en tu fe. ¿Qué pasaría si un día ya no están? ¿Tú seguirías firme? Es tiempo de afianzar nuestras raíces, pero directamente con Cristo, no solo con una persona. Yo agradezco mucho a las personas que me toman en cuenta como mentora, como discipuladora, como su maestra de la Biblia. Y yo me siento honrada y agradecida con Dios. Pero va a haber un momento en el cual yo ya no voy a estar. Cada uno tiene que buscar de Dios y encontrar estos tesoros en la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que le enseñe, que le hable. Jehú quitó a Baal, pero dejó los becerros de oro. Joás reparó el templo, pero abandonó su fe. El enemigo no necesita destruirte si logra desviarte. A veces el mayor peligro no es un pecado descarado, sino la obediencia parcial que nosotros tenemos. Cristo no vino a reformar templos, sino a habitar corazones. Hoy más que nunca debemos de cambiar nuestras rutinas, porque Dios quiere redirigir nuestras intenciones, renovar nuestra fe y que cada día vivamos más cerca a Él. Hechos capítulo 18. Después Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto.
quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a los judíos como a los griegos, después de que Silas y Timoteo llegaron a Macedonia. Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: «La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles». Entonces salió de allí y se fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo y se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: «No tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo, nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece». Marca ese verso 9 y 10 que son para ti. Verso 11. Así que Pablo se quedó allí 1.5 años enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: «Escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado a que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos». Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y se fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo: «Si Dios quiere, regresaré». Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén, y luego regresó a Antioquía. Después de pasar tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a los creyentes. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y le enseñó a otros acerca de Jesús con un espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llamaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya, y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las Escrituras. Les explicaba que Jesús es el Mesías. Después de su tiempo en Atenas, Pablo llega a Corinto, una ciudad del Imperio Romano, famosa por su comercio, por su cultura diversa y por su corrupción moral. Era conocida por su prosperidad, por albergar el templo de Afrodita, lo que fomentaba las prácticas sexuales como culto religioso. Predicar el evangelio en Corinto
era como encender una luz en medio de un mercado de tinieblas. Pablo no solo enfrenta oposición, sino también soledad, cansancio y temor. Pero Dios provee de aliados, de dirección y también de ánimo. Este pasaje es una guía viva para quienes enfrentan oposición al obedecer el llamado de Dios. La Biblia nos dice en los versos del 1 al 4 que Pablo se encuentra con Aquila y Priscila, una pareja judía recientemente expulsada de Roma. Se une a ellos, pero tenían el mismo oficio, hacer tiendas, y esa colaboración laboral se transforma en una poderosa alianza misionera. El liderazgo efectivo siempre comienza cuando tú conviertes lo ordinario en oportunidades extraordinarias para servir. Pablo no menosprecia su oficio, lo usa como trampolín para cumplir su llamado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nunca debes subestimar tu lugar de trabajo, tu universidad o tu círculo de amistades. Tal vez no estás sirviendo a Dios a tiempo completo, pero estás en una misión todo el tiempo. Dios no separa el servicio a Él de lo secular. Él invade ambos para cumplir su propósito. Si tú estás en un lugar, es por algo. Así que ora antes de comenzar tu trabajo y dile: Señor, dime quién necesita hoy una palabra tuya a través de mí. Tú no sabes a quién Dios pondrá en tu trabajo para que tú lo bendigas, le des una palabra, de repente ores por él o simplemente lo toques en el hombro y le digas que todo va a estar bien. Tú no sabes el poder de Dios que tienes en ti. Solamente pídele al Espíritu Santo que Él te use y te vas a sorprender. Es en los versos del 5 al 8, cuando Silas y Timoteo llegan, Pablo se dedica por completo a predicar, pero los judíos se oponen agresivamente. En un acto simbólico, Pablo sacude su ropa y dice: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Este gesto no era de desprecio, sino de ruptura espiritual. Pablo entendía que la responsabilidad del mensaje es nuestra, pero la respuesta no lo es. Nosotros no podemos controlar cómo las personas van a reaccionar al mensaje que estamos dando. No todos lo van a recibir bien. Hay personas que se van a incomodar, otras que se van a sentir confrontadas, otras que te van a cuestionar. Y esto me recuerda mucho la historia de Sandra. Sandra hace poco estuvo dando testimonio de su fe. Le tocaron dar palabras como la primera en su clase, en su máster. Y hay personas que la aplaudieron y la vieron como yo desde Perú, pero hubieron otras que se acercaron a decirle: oye, no me gustó esto que dijiste sobre Dios, o sea, no tenías que haberlo traído de repente a esta celebración, a esta graduación. Nuestra tarea es evangelizar. No es ganar discusiones. Lo nuestro es sembrar la verdad. Incluso cuando una puerta se cierra, Dios ya tiene otra abierta. Ticio Justo, un gentil, lo recibe en su casa. ¿Y dónde quedaba su casa? Justo al lado de la sinagoga. Los judíos deben haber estado verdes de la envidia. Así que cuando tú enfrentes rechazo, no te detengas. Redirecciona su resentimiento. Donde alguien te cierra una puerta, Dios te está abriendo ventanas que de repente no ves. En los versos del 9 al 11, Pablo tiene una visión. La Biblia dice que el mismo Señor se le aparece y le dice: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. No tengas miedo, habla con libertad, no te calles, porque yo estoy contigo. Esto revela que hasta los más valientes sienten temor. Pero el antídoto de Dios no fue esfuérzate más, sino yo estoy contigo. De esto entendemos que la presencia de Dios no elimina el peligro, pero sí silencia el temor. Y es en ese ánimo que Pablo se queda en Corinto 1 año y medio. El día de hoy animo a todas las personas que de repente, así como yo, son tímidas, no se les da mucho por hablar, porque ustedes me escuchan aquí parlanchina, pero en realidad yo no hablo mucho, no soy tan conversadora. Entonces, y para hacer el podcast me esfuerzo en hablar. Entonces les voy a dejar una tarea que yo en algún momento también hice. Me pegué en mi Biblia, en mi agenda, la frase: no te calles. Eso colócala en algún espacio que siempre lo veas.
y que sea tu recordatorio diario de que donde Dios te ha puesto hay personas que necesitan escucharte. Hace poco una de mis clientas, a la cual yo admiro mucho, me dijo que iba a someterse a una operación. Y yo decía, bueno, ¿por qué nos comenta esto si es parte de su vida privada? Entonces, cuando ella iba contando lo que iba a hacer y a lo que se iba a someter, yo me armé de valor y le dije, ¿y me permites orar por ti? Y me dijo, claro. Entonces me acerqué, me senté a su lado, la tomé de la mano y oré por ella. Mi hermana, que estaba frente a mí, me miró como diciendo, ¿vas a orar por ella ahora, en este momento? Y yo le dije, sí. Así que le ordené cerrar los ojos para que no vea mis nervios. Y me puse a orar por ella. Pero ¿saben qué? Los nervios se me fueron. El Espíritu Santo me dio autoridad de nuevo. Pude orar por ella. Al final ella me agradeció. Después de que se operó, nos escribió para decirnos, estoy bien, gracias, qué bonito lo que sentí, ¿no? Y bueno, ellos no conocen acerca de Dios, pero me dijo, tienes una bonita energía. Así que mi recomendación para ti es, no te calles. Dios pondrá las palabras en tu boca, podrás vencer tus miedos y te dejarás guiar por el Espíritu Santo. Versos del 12 al 17 nos dice que los judíos intentan acusar a Pablo ante el procónsul Galión, pero este se niega a involucrarse en el problema. No se quiso comprar el problema y Dios usó a un funcionario pagano para proteger a su siervo. Lo que me dice que a veces la protección divina viene de donde menos te lo esperas. Entonces Dios usa hasta a los que no creen en Él para proteger a los que sí creen. Mientras Pablo sigue predicando, Sóstenes, el líder de la sinagoga, es golpeado por la multitud. Y Galión ni se inmuta. No hay justicia humana, pero sí intervención divina. Cuando parece que el sistema es injusto o que estás solo ante una lucha, Dios sigue moviendo sus piezas por ti. ¿Cómo? Aún en el silencio de los jueces, Él habla a través de las circunstancias. Ahora leamos el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría cerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder, contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado. Pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Este salmo es atribuido a David y es el único titulado explícitamente como Salmo de alabanza. Entonces es una declaración majestuosa sobre el carácter de Dios, sobre su grandeza, su misericordia, su fidelidad, su justicia, su amor. Es como si David nos dijera, no importa cuán grande sea el desafío, mi Dios
siempre será más grande. Versos 1 y 2 comienza así. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. David no alaba por emoción, sino por convicción. La repetición por siempre marca eternidad de su compromiso. Esta no es una adoración de domingo, solamente cuando va a algún lugar. Es una adoración cotidiana. Así que no alabes ni adores a Dios solo cuando sientes. Hazlo con convicción. Tus emociones pueden ser volátiles. De repente un día no sientes. De repente un día tampoco sientes ganas de orar o no sientes ganas de conectar, de leer la Biblia. No lo hagas por sentimientos. Hazlo por convicciones. Aun cuando el entorno esté oscuro, adorar a Dios romperá las cadenas, te dará paz, traerá nuevos aires. Cuando te despiertas y comienzas a estirarte ahí en tu cama, en vez de decir buenos días, mundo, ya amaneció. Dile buenos días, Rey. Buenos días, Señor. Otro día más contigo. Gracias por despertarme hoy. En los versos del 3 al 6, David se maravilla ante lo indescriptible de Dios, la grandeza de Dios que no puede ser ni medida ni agotada. Dice, grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. A Dios no se le puede estudiar como si estudiaras un curso o una materia. Se le debe experimentar como una realidad. David no intenta encasillar a Dios, sino provocar un asombro continuo. Cada generación debería descubrir las maravillas de Dios. Por eso dice que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Háblale a tus hijos, cuéntales las cosas que Dios hace con tu vida. Dios es como un océano que ningún buzo ha explorado por completo. Así es la grandeza de Dios. Cuando más profundo vas, más te falta por ver. Versos del 7 al 9 nos recuerdan el carácter de Dios, que es un tesoro para nuestra fe. Y el verso 8 dice, el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Este verso es el eco de Éxodo 34:6, que nos recuerda el ADN de Dios. Él no actúa por impulso ni por venganza. Dios siempre actúa por compasión. Dios no reacciona ante nosotros. Él responde desde su naturaleza eterna, el amor. Y su naturaleza es buena. No importa cuántas veces tú y yo hayamos fallado, el carácter de Dios no cambia. Dios es como ese padre que sigue esperando con los brazos abiertos al hijo que se fue. Así es Dios contigo hoy. Y los versos del 14 al 20 nos recuerdan que Dios nos sostiene, nos levanta, nos alimenta y nos escucha. Este bloque es el corazón pastoral del Salmo. Mira todo lo que Él hace. Él levanta al caído, satisface al hambriento, está cerca del que lo invoca, cumple los deseos de los que le temen y salva a los que lo aman. El Dios que gobierna todo el universo también tiene tiempo para sostener tu corazón. Aquí no solo vemos a un rey glorioso, sino a un padre cercano. Y en el verso 21, David termina de esta forma. Alabaré al Señor, que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. David termina donde empezó, alabando. Pero ahora no está solo. Llama a todos a unirse a esta alabanza. Este versículo es una invitación a crear una cultura de adoración. Ahora leamos Proverbios capítulo 18, verso 1. La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma. Se opone al sentido común. Este versículo nos habla de una persona que se desconecta emocional y relacionalmente, no por necesidad, sino por egoísmo. Y no está hablando del que necesita sanar, sino del que rehúye amar. La Biblia dice, la gente poco amistosa. Es alguien aislado, arisco, incluso antagónico. No se trata de una persona tímida, tampoco de alguien introvertido, sino de alguien que elige cerrarse, que no quiere involucrarse, no quiere dar, tampoco quiere recibir. Lo siguiente que dice el verso es, solo se preocupa de sí misma. Entonces aquí aparece el núcleo del pecado.
el egocentrismo. Ese aislamiento voluntario es casi siempre un síntoma de una herida no sanada o de un orgullo no detectado. Nos hace pensar que estar solos es más seguro que ser vulnerables. Y lo siguiente que dice el verso es, se opone al sentido común. Y esta es la consecuencia. Oponerse a la sabiduría, rechazar el consejo, vivir en la necedad. Ese aislamiento egocéntrico no solo te aleja de los demás, también te desconecta de la sabiduría de Dios. Dios nunca te diseñó para caminar sin hombros donde apoyarte, ni voces que te corrijan. Haz de la amabilidad tu hábito espiritual. Ser amable es un acto de fe en un mundo que se cierra. Ora conmigo hoy y dile, Señor, líbrame de esa trampa del aislamiento disfrazada de fortaleza. Ayúdame a abrir mi corazón, a tener una comunidad de amigos a los que pueda abrirles mi corazón. Sana las heridas que me empujan al egoísmo. Enséñame a ser una persona amigable, así como tú. Quiero recibir de tu sabiduría, quiero crecer contigo y que me ayudes a ser buena amiga. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a estos 178K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Eliana desde Colombia. Digamos que todo empezó, o empecé a notarlo, hace ya 2 años, justamente casi por las épocas en que empecé a escucharte. De hecho, antes de escucharte, yo me gradué de la universidad, estaba buscando trabajo, un profesor de la universidad me ayudó para conseguir un trabajo ahí en la misma universidad. El proceso de selección era con una prueba, ¿cierto? Entonces era una prueba técnica, había un tiempo para enviarla, para presentarla y después había como una exposición sobre lo que se había hecho y ya ahí decidían si yo pasaba o no, o si me quedaba con el puesto. El proceso de hacer la prueba fue horrible, o sea, todavía tengo recuerdos de esos días porque no podía. Empecé a sentir una impotencia, unas ganas de llorar. Yo lloré todo el tiempo, fueron 3 días donde yo me enfoqué en hacer la prueba y no podía, simplemente no podía, o sea, lo intentaba, trasnochaba, no dormía y lo intentaba y no me salían. En esos momentos, digamos que vengo de una familia católica. Mi mamá siempre nos ha inculcado tener a Dios presente en nuestras vidas, pero eso de que cuando uno es niño probablemente no lo visualiza. En ese momento yo dije, Dios me tiene que ayudar. O sea, yo recurrí a Dios, yo le pedía, yo le decía, ayúdame porque necesitaba el trabajo, yo quería tenerlo. Era mi primer trabajo, quería hacerlo bien, pero simplemente lo intentaba. Yo en un momento ya hablé como con mi profesor y le dije como no creo que vaya a poder enviar la prueba, no puedo, o sea, lo he intentado en serio, me salen cualquier cantidad de errores, no puedo. Ya estando como en el tiempo límite, ya no recuerdo bien si fue como el sábado, lo volví a intentar y pude. Ya en ese tiempo hablé con mi mamá porque mi mamá estaba preocupada porque yo no hacía más que llorar todo ese tiempo. Cuando yo tuve que mudarme de mi casa para poder ir, digamos, a trabajar, me mudé. Siempre que salía de mi casa salía como con un vacío en el estómago, como con una sensación muy maluca, un miedo que surgió a partir de esos días en los que pensé no poder hacerlo. Y ahí fue cuando empecé a escucharte. Por cosas de la vida, no me acuerdo muy bien si fue en algún TikTok, me recomendaron tu podcast. Empecé a escucharte y empezaste a hacer como esa pequeña píldora cada día. En mis mañanas, antes de irme al trabajo, yo te escuchaba y salía. Cada vez que salía le pedía a Dios que me ayudara, que me quitara esa ansiedad, ese vacío en el estómago y que pudiera hacer bien mi trabajo. A partir de ese momento, de que empecé a escucharte, es como si yo hubiera empezado a ver la presencia de Dios en mi vida, en todo. Entonces me parece muy bonito porque yo empecé a ver cómo Dios me ayudaba y me ha ayudado desde siempre. Entonces ya justo a los 2 meses, Dios me presenta la oportunidad de cambiar de trabajo. En su momento me asusté, yo como que no sabía qué hacer. Le comenté a un amigo y mi amigo me dijo, hágale. Fue un ángel y me dijo, hágale, es una oportunidad maravillosa, hazlo. Lo intenté, pasé, ya llevo casi 2 años en esa empresa
maravilloso. Me gusta mucho lo que hago, me siento muy tranquila, he aprendido un montón, cada día aprendo mucho más, he mejorado mi habilidad para hablar inglés, hice un curso a raíz de que entré a ese trabajo. Entonces fue como que durante todo ese tiempo Dios me bendijo con ese trabajo y el lugar a donde llegué ha sido maravilloso, ¿cierto? Aparte de que me ha proveído a mí y he podido ayudar a mi familia también, pues con todo lo del trabajo, ¿cierto? A finales del año pasado, mi papá venía presentando problemas como en la rodilla, como en la cadera. Pensábamos que era un desgaste, pues resulta que no. Después de a finales del año pasado, ya cuando me iba a volver para mi casa, resultó que era cáncer de próstata. Hubo una semana en específico donde la verdad pensamos que se iba a ir porque estuvo muy mal, o sea, estuvo muy mal. Cada día era una noticia mala tras otra. Pero es increíble cómo incluso Dios en esos momentos no dejaba de mostrarnos su amor y su cariño, porque se acercaron todas las personas que conocían a mi papá, amigos, familiares de amigos, familia. Es impresionante cómo Dios no paró de demostrarnos en un solo momento que Él estaba con nosotros y que no nos desamparaba, y sobre todo para mi papá ver cómo los frutos de todo lo que había regado, las semillas de lo buena persona que ha sido, de lo colaborador, se vieron reflejadas en ese momento. O sea, la gente iba, lo visitaba, se ofrecían a cuidarlo. Entonces fue muy bonito ver cómo Dios no paraba de ayudarnos y de proveernos. La gente hizo actividades para recoger dinero. Fue maravilloso. O sea, durante ese tiempo, a pesar de que teníamos miedo de que mi papá estaba enfermo, fue como que Dios decía, aquí estoy, los estoy ayudando, estoy proveyendo, y siempre lo hizo. Después mi papá se mejoró, después de una semana donde estuvo muy malito, se mejoró. Y ahorita, digamos, no sé si sepas, pero en Colombia el tema de la salud está un poquito complicado. Pero Dios no ha dejado de proveernos, Wendy. Dios permitió que a mi papá le dieran el transporte. Mi papá está yendo a aplicarse sus tratamientos, todas sus citas. Le han dado los medicamentos. Ha sido maravilloso porque cada día y cada cosa es una muestra de su amor hacia nosotros. Y es eso, un poquito de todo. Yo quería agradecerte porque gracias a ti y a tu podcast, en serio, he notado todo lo que Dios ha hecho por mí. Yo me he acercado mucho más, me gusta escuchar tu podcast, es como algo que hago todos los días, lo intento poner como parte de mi rutina. Querida Eliana, mientras escuchaba tu testimonio, pensaba en algo muy hermoso. Tú creías que el podcast había acercado a Dios a tu vida, pero en realidad lo que hizo fue abrirte los ojos para reconocer que Él nunca se ha ido. Dios estaba contigo cuando tú llorabas intentando terminar aquella prueba. Él estaba contigo cuando salías de la casa con ansiedad. Él estaba contigo cuando llegó el nuevo trabajo. Estaba contigo en el hospital junto a tu papá. Incluso estaba contigo desde aquella infancia, cuando sobreviviste a un accidente que humanamente parecía imposible. Nosotros a veces creemos que los milagros empiezan el día que los vemos, pero no. Los milagros muchas veces comenzaron mucho antes. Simplemente un día nuestros ojos aprendieron a reconocer la mano de Dios en nuestras vidas. Me gustó mucho cuando dijiste, Señor, tú siempre estuviste aquí. Y yo creo que esa es una de las formas más profundas de madurez espiritual. Descubrir que siempre Dios fue fiel, incluso cuando nosotros todavía no sabíamos cómo verlo. Hoy te regalo Isaías capítulo 45, verso 2, que dice, yo iré delante de ti, allanaré los montes, derribaré las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Yo creo que eso fue exactamente lo que hizo Dios contigo. Él fue delante de ti, antes de tu primer empleo, antes de cada oportunidad, antes de cada prueba y antes de cada batalla. Y ese Dios es fiel. Ten fe en que lo mejor está por venir. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad,
Muchas gracias a Luz María García. Que Dios te bendiga, querida Victoria Marianela Medina. Dios te bendiga, Esdra Quintero. Bendiciones para María Ibrahim. Dios te bendiga, Cecilia Montserrat Rivera. Bendiciones para Cielo Acosta, para Luz Chaparro, para Carla Yasmín Orellana. Gracias, Sergio Andrés Gómez. Bendiciones para Eric Daniel Zúñiga Casados. Muchas gracias, John Galvis. Y muchas gracias a mi querida Doris Fernández. Y desde el canal de YouTube, muchas gracias a Damaris Vindel, a María Luna y a Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Proverbios capítulo 3, verso 6, que dice: busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, recurramos a la palabra de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, enséñame hacia dónde debo dirigirme, cuál es el camino que yo debo tomar. Y sobre todo, siempre busquen la voluntad de Dios antes que cualquier otra cosa. Que su corazón siempre confíe en el Señor y no se apoyen en su propio entendimiento. Quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones y estoy segura que el Espíritu Santo les va a dar la salida, les va a dar la dirección. Y así como de real que escuchan hoy mi voz, también escucharán la voz de Dios diciéndoles cuál camino elegir. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Les recuerdo que el 5 de julio, a las 5 de la tarde, hora Perú, tenemos un vivo a través de mi canal de YouTube. Es la cita que tenemos todos los primeros domingos de cada mes. Continuemos orando por Venezuela y recuerden que la oración del justo puede mucho. De repente no estamos ahí, pero nuestras oraciones abrazan a cada uno de nuestros hermanos. Que tengan un día lleno de favor, de salvación y sobre todo de paz. Bendiciones y shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.